Buenas tardes, hoy le venimos a hablar sobre el crecimiento de la población humana. Mi grupo está conformado por Sara Ortega, María Camila Díaz, Eduardo Chávez y mi persona, Laura Hoyos. El crecimiento de la población humana. La historia demuestra que la evolución de la población mundial no siempre ha sido el vertiginoso ritmo actual. En concreto, hay dos momentos históricos que marcaron dicha evolución, la revolución neolítica y la revolución industrial. Por un lado, la revolución neolítica, en la que el ser humano comienza a dominar la naturaleza y surge la agricultura y la ganadería. Estos avances facilitan una sedentarización de la población y una liberación de la mano de obra para otros trabajos relacionados, como por ejemplo las artesanías. Así se produce un aumento de población hasta rondar los 300 millones de seres humanos para ese tiempo. Por otro lado, la revolución industrial, en la que se produce una explosión demográfica sin precedentes hasta ese momento. Expresión utilizada para describir la tendencia mundial en el siglo XX hacia un crecimiento enorme y acelerado de la población, como resultado de una tasa mundial de natalidad muy superior a la tasa mundial de mortalidad. En el siglo XIX la población se duplica y en el siglo XX incluso se triplica hasta alcanzar los 6.000 millones en el año 2000. Los avances médicos, científicos y económicos propiciaron este crecimiento exponencial. Actualidad de la población. En 2011, la población mundial alcanzó los 7.000 millones de personas y en la actualidad el planeta tiene 8.000 millones de personas, pese al impacto de la pandemia del COVID-19 en noviembre del 2019. La población mundial es más de 3 veces mayor que a mediados del siglo XX. La población mundial alcanzó los 8.000 millones a mediados de noviembre del 2022, desde los 2.500 millones de personas estimadas en 1950, añadiendo 1.000 millones de personas desde 2010 y 2.000 millones desde 1998. Se estima que la población mundial aumentará casi 2.000 personas en los próximos 30 años, pasando de los 8.000 millones actuales a los 9.700 millones en el año 250, pudiendo llegar a un pico de cerca de 10.400 millones de personas a mediados del 2080. Las causas del crecimiento poblacional. El crecimiento de la población mundial viene marcado, según la ONU, por tres factores. La primera es la tasa de fecundidad. El crecimiento poblacional depende en gran medida de las tendencias en la tasa de fecundidad. Se espera que el nivel mundial de fecundidad pase de 2.500.000 de niños por mujeres en el 2019 a 2.200.000 en el 2050, según datos de estudio de World Population Prospects de la ONU. La segunda, aumento de la longevidad. En las últimas décadas se ha conseguido incrementar las esperanzas de vida de forma considerable y esas tendencias se mantendrán. La previsión es alcanzar los 77.000 años en el 2050, actualmente rondar los 73. Pese a este avance, conviene apuntar que continúa existiendo una breve muy grande con los países menos desarrollados, a 7.000 años menos de esperanza de vida. La tercera es la migración internacional. Es un factor menos influyente que los dos anteriores, pero también tiene su relevancia. De hecho, aquellos países que reciben un gran número de refugiados o migrantes económicos entre 2010 y 2020, 14 países o áreas tuvieron un flujo neto de entrada de más de 1 millón. Pueden ofrecer un mayor de esperanza de vida de los recién llegados. Consecuencias del crecimiento poblacional. El crecimiento de la población mundial tiene aspectos positivos para el desarrollo de la sociedad
pero también provoca efectos negativos sobre el planeta. En las siguientes líneas enumeraremos los más destacados. Acrecienta el cambio climático. Hace referencia a la alteración del clima atribuible, directa o indirectamente, a la actividad humana. Por tanto, a más seres vivos, mayor impacto. Aquí entra en juego los gases de efecto invernadero, los cuales se acumulan en la atmósfera y retienen calor, incrementan el efecto invernadero y contribuyendo a un aumento de la temperatura media del planeta. Disminuye la seguridad alimentaria. Según la FAO, la seguridad alimentaria se da cuando todas las personas tienen acceso físico, social y económico permanente a los alimentos seguros, nutritivos y en cantidad suficiente para satisfacer sus requerimientos nutricionales. La explosión demográfica afecta los fundamentos de la seguridad alimentaria, es decir, a su disponibilidad, estabilidad, acceso y consumo. Índice en la pérdida de la biodiversidad. La pérdida de biodiversidad se refiere a la disminución o desaparición de la diversidad biológica, entendida esta última como la variable de seres vivos que habitan en el planeta. El crecimiento poblacional impacta sobre la biodiversidad al aumentar la actividad humana y presencia de lo artificial sobre lo natural, fenómeno conocido como antropoceno. Sobreexplotación de recursos. Los seres humanos están agotando los recursos del planeta, así lo advierte el Fondo Mundial para la Naturaleza, la cual sobreexplotación de los seres naturales está generando un enorme déficit, ya que cada año se consume un 20% más que se puede regenerar, y ese porcentaje no deja de crecer. Em, Proyecciones y tendencias en la evolución de la población mundial. Tras establecer tanto las causas como las consecuencias del crecimiento de la población mundial, cabe preguntarse cómo va a evolucionar. A continuación, contraponemos las estimaciones ya apuntadas de las prestigiosas revistas médicas The Lancet y la UNO. The Lancet. Según esta publicación, alcanzaremos el pico de población en la década 2060, llegando hasta los 9.700 millones de personas sobre la Tierra. Llegados a ese punto, la población irá decreciendo hasta establecerse en los 8.800 millones de personas en el año 2100. La clave para que este hecho se produzca será la mejora más generalizada y precoz de la educación de la mujer. El mayor acceso a la anticoncepción también implicará un crecimiento demográfico más lento. Y según la ONU, sus supervisiones en el 2050, la población de África subsahariana podría duplicarse y la India superaría a China como el país más poblado alcanzado en el planeta. Los 9.700 millones de habitantes. La divergencia principal respecto a la prevención de Telans es que afirma que el crecimiento no se frenará durante la segunda mitad del siglo XX y que como consecuencia el planeta alcanzará su punto poblacional máximo a finales del siglo, superando los 11.000 millones de personas. Más allá de esas predicciones, la humanidad tiene un reto por delante: minimizar el impacto del crecimiento poblacional y por ende el del cambio climático. Para evitar llevar el planeta a una situación límite, se torna necesario trabajar conjuntamente en la reducción de la huella de carbono, la construcción de infraestructuras y edificios en la línea con un desarrollo urbano sostenible, la promoción de una movilidad inteligente y sostenible, la apuesta por una economía circular y un consumo responsable y el impulso de energías renovables. Muchas gracias por su atención.